Hermanos, acompáñenme por favor a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos, vamos a estar leyendo el versículo 7 y el versículo 8, por favor. Acompáñenme a revisar las escrituras. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Como usted recuerda, los días jueves estamos hablando acerca del reino de Dios, de la teología del reino de Dios. Y el jueves pasado tocamos cómo el Espíritu Santo interviene en esa obra maravillosa del reino de Dios. Cómo el Espíritu Santo, sin él, fuera imposible, hermano, que el evangelio de Jesucristo fuera proclamado, y hubiese sido imposible que esa fe, esa creencia, esa doctrina se hubiese podido mantener hasta el día de hoy, porque ha sido atacada. El cristianismo ha sido atacado por cientos de años, algo así como el pueblo judío, que ha sido atacado por cientos, miles de años ya, queriendo destruir un pueblo. Y si usted logra ver, muchos pueblos, no todos, pero muchos pueblos, han habido culturas que han comenzado y de repente esas culturas desaparecen, porque fueron desarraigadas, fueron destruidas, y esa cultura o ese pueblo desapareció de la faz de la tierra. Sin embargo, el pueblo judío, que ha sido un pueblo no muy grande, nunca ha sido un pueblo grande comparado con otros pueblos, aunque ha tratado de ser destruido, nunca han podido destruir a ese pueblo. Lo mismo ha sucedido con el cristianismo, con la doctrina y la fe del cristianismo. Ha querido ser destruida por cientos de años. Sus escritos trataron de destruirlos, a la gente trataron de destruirla, algunos trataron de que devolvieran su fe, y sin embargo, aunque querían destruir esa fe, en realidad la fe de muchos se fortalecía, y aun si era necesario, morían gritando su fe en Cristo. Y hasta el día de hoy no ha podido ser destruida. Ahora, fue el Espíritu Santo el que permitió que no desaparezca lo que Dios fundó sobre la tierra. Pero también tuvo una relación muy íntima con lo que es la proclamación del evangelio, que es el tema que vamos a estar hablando hoy. La proclamación del reino de Dios. Quiero llevarlo a otro pasaje. Acompáñeme a Hebreos capítulo 1. En todos los tiempos el Señor ha levantado diferentes personajes para poder proclamar el evangelio de Jesucristo. Hebreos 1:1 nos lo dice de esta manera. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hebreos capítulo 1 y verso 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. Este texto deja bien claro que han habido diferentes edades, diferentes pueblos, diferentes tiempos, y el evangelio o el reino de Dios siempre se ha proclamado. Se ha proclamado, al principio se proclamó por patriarcas, después se proclamó en el tiempo de los reyes por profetas, y los profetas siguieron hasta el tiempo de Cristo. Pero cuando apareció el Hijo de Dios, Él traía no solamente una misión, la misión de morir en la cruz del Calvario y lograr el rescate, hermano, más grande de todos los tiempos. El rescate de aquellos que estábamos condenados a la muerte eterna. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estábamos condenados a la muerte eterna, pero el Señor vino y nos rescató. Pero no solamente traía la misión de morir y resucitar, traía la misión de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Hebreos deja bien claro: en otros tiempos, en otras edades, Dios habló por medio de profetas, pero hoy nos habla por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, esa proclamación ha sido muy eficaz y muy eficiente, porque el Espíritu Santo ha respaldado la vida de aquellos que han proclamado por años el Evangelio de Jesucristo. Y básicamente podríamos decir que el Espíritu otorgó por lo menos tres formas, tres vías, quizás las más efectivas de proclamación del reino de Dios. La primera fue y sigue siendo la predicación y la enseñanza de la palabra del Señor. Oiga lo que voy a decir, hermano. Las iglesias de Jesucristo tienen como una de las más grandes funciones la predicación del evangelio, tal y como Dios la ha presentado en la Biblia, sin agregarle, ni quitarle, ni tampoco cambiar lo que está escrito en la palabra. Por eso las iglesias no fueron constituidas para entretener a las personas. Las iglesias no fueron creadas para entretener a la sociedad. Fueron creadas para la proclamación del evangelio de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Y bienaventurados somos, porque nos dio Dios ese privilegio. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cómo proclamamos el evangelio de Jesucristo? Dos vías fáciles: predicación y enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Podríamos hablar de muchos aspectos, pero quiero comentarle por lo menos una diferencia básica entre la predicación y la enseñanza. La enseñanza quiere mostrarnos el conocimiento y la revelación de Dios a nuestra vida. Es decir, quiere enseñarnos más cómo es Dios. La predicación lo que hace es que reflexionemos en la palabra y tomemos decisiones en nuestra vida. Eso quiere decir que en el evangelio de Jesucristo el creyente debe de ir tomando decisiones. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? En el evangelio uno debe ir tomando decisiones. ¿En base a qué? En base a lo que la palabra del Señor nos va hablando, nos va haciendo reflexionar. Un creyente que nunca toma decisiones es un creyente estancado, es un creyente que nunca camina, es un creyente que nunca avanza, es un creyente que pasan años en su vida pero en el mismo lugar. Y la predicación lo que hace es presentarnos la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera y quiere de nosotros. Pero quien toma las decisiones somos cada uno de nosotros, por supuesto.
Por supuesto que el Espíritu Santo hace una obra maravillosa, porque Él es el que nos convence. Él es el que hace que la decisión que tomemos es porque el Espíritu Santo habló a nuestra vida, y entonces usted y yo tomamos las decisiones necesarias. ¿Cuántos dicen amén? Veamos algunos textos, por favor, en el nombre de Jesús. Busque, por favor, Hechos capítulo 15, versículo 35. La primer vía, entonces, que el Señor usa para proclamar el evangelio es la predicación y la enseñanza. Predicación y enseñanza es la primer vía. Dice Hechos capítulo 15, versículo 35. ¿Lo tiene? Dice así la escritura: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, oiga, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Enseñando la palabra y anunciando, es decir, predicando la palabra del Señor. Pablo y Bernabé habían entendido a qué los había llamado Dios. Primero, como ministerio. Pero es indudable que la iglesia, los creyentes, también somos parte de ese llamado, cada uno al nivel al que Dios nos haya llamado. A Pablo y a Bernabé los había llamado a un ministerio primario para que pudieran llevar el mensaje, pero la iglesia también tiene que llevar el mensaje. También tiene que enseñar. Lo que vamos a hacer el día sábado a las 4 de la tarde es llevar las buenas nuevas de Jesucristo, llevar el mensaje al necesitado, llevar el mensaje al que no lo conoce y al que lo conoce también, porque hay gente que conoce el evangelio pero no está buscando a Dios. Hay gente a la que el diablo la tiene atrapada en el pecado. Hay gente que el diablo la tiene atrapada en el mundo y no puede salir de ahí hasta que el Señor lleve una palabra que destruya las cadenas que el diablo tiene sobre su vida. ¿Se acuerda que la Biblia dice que al Señor lo ungieron para llevar las buenas nuevas, pero dice también para liberar al cautivo, para liberar al cautivo, al que estaba preso, al que está deprimido, al que tiene al que tiene manto de luto, cambiárselo por óleo de alegría? Eso es lo que hace el evangelio de Jesucristo. Lleva buenas nuevas a los que están tristes, llevan buenas nuevas a los que están enlutados, lleva buenas nuevas al que está lamentándose por lo que le está pasando en su vida. La palabra del Señor lleva buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo es Pablo y Bernabé los que deben de llevarlo, somos nosotros. Y por eso el próximo sábado podemos hacerlo, podemos llevar el mensaje de Jesucristo. La predicación y la enseñanza son vitales para la proclamación del evangelio. Veamos un texto más, por favor. Hechos capítulo 28, versículo 31. Hechos capítulo 28, versículo 31. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: predicando el reino de Dios, una vez más, predicación, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Oiga esto: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Quiero aclarar esto, hermano. Los apóstoles, los que llevaban el mensaje, hablaban abiertamente y sin impedimento porque no habían obstáculos. Aleluya. Hablaban abiertamente porque nadie los quería detener.
No. Por supuesto que habían obstáculos. Por supuesto que habían enemigos. Por supuesto que los querían meter presos por predicar el evangelio. Pablo da testimonio de cuántas veces tuvo que sufrir por la predicación del evangelio. Algunas veces fue golpeado, otras veces fue latigado, otras veces fue apedreado, otras veces fue metido en la cárcel. ¿Cómo es que dice la Biblia que predicaban abiertamente y sin impedimento? Lo que quiere decir es que ellos no sentían nada que les impedía para predicar el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, ellos no les importaba que hubiesen obstáculos. Ellos seguían predicando abiertamente. Ellos seguían predicando a pesar de la oposición y a pesar de los obstáculos. No había nada ni nadie que los detuviera para seguir predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Igual que nosotros. Aleluya. Igual que usted y yo cuando llueve y ya no queremos venir al culto. Se puso muy frío. Y ya, ay no, está muy frío. ¿Qué nos impide? ¿Habrán obstáculos que no podemos superar? ¿Hay cosas que no podemos superar? Por supuesto que no. Cuando amamos al Señor y cuando queremos hacer su obra, no habrá nada que nos pueda detener en la búsqueda del Dios de los cielos. Obstáculos siempre van a haber. Estorbos siempre van a haber. Cosas que nos quieren impedir crecer en el evangelio siempre van a haber. Pero aquellos que hemos entendido, hermano, que el evangelio no es un juego, no es un entretenimiento, no es para pasar el rato. Entendemos que aquí, que en la búsqueda del Señor se está preparando nuestra vida eterna para estar con el Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. En la búsqueda del Señor, si no, no diría Isaías. Dice que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque vendrá el tiempo. Aunque la gente quiera buscar de Dios, no lo van a encontrar. El tiempo en el que cuando el Señor venga y se lleve a su pueblo y se lleve a su iglesia, y entonces venga, como la Biblia dice, tiempo de angustia, tiempo de tribulación. Muchos querrán correr hacia Dios, pero Él no va a estar ahí. Por lo tanto, es hoy el tiempo en que tenemos que buscarlo. Ay, hermano, pero tengo sueño. Aleluya. Ay, hermano, pero salgo tarde del trabajo. Ay, hermano, pero estoy haciendo horas extras. Ay, hermano, pero mire, está muy frío. Hermano, estos predicaban el evangelio de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por eso quise aclarar ese pasaje, porque pareciera que entonces aquellos apóstoles que estaban predicando en aquel tiempo estaban como en nuestro tiempo, que nadie les impedía ir al culto. No, ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban siendo apedreados, ellos estaban siendo latigados, ellos estaban siendo encarcelados. Entonces, ¿por qué predicaban? Porque era el mandato de Dios para ellos. Ellos estaban obedeciendo el llamado del Señor. Ahora usted y yo nos toca obedecer el mandato de Dios, llevar el mensaje, buscar a Dios, santificarnos, hacer su voluntad. Ese es el mandato de Dios para nuestra vida. Y debemos hacerlo a pesar de cualquier obstáculo. Debemos buscar al Señor. Mire al hermano que tiene a la par
y pregúntele, por favor, ¿estás buscando a Dios? Mírelo a los ojos. Aleluya. Mírelo a los ojos. Y si le rehúye la mirada es porque ya sabe usted por qué. Ya sabe usted por qué. Hermano, esto no es un entretenimiento. Aquí está en juego nuestra vida eterna. Por eso Apocalipsis dice con toda seguridad que perseveremos hasta el fin, porque esos serán salvos. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la Biblia. Pero hay obstáculos, sáltelos. Pero hay cosas que nos estorban, déjelas a un lado. Pero hay cosas que me impiden, siga buscando a Dios, porque nos estamos en juego la vida eterna y la búsqueda del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más, veamos un texto más. Entonces, primer vía que el Espíritu Santo usa para proclamar el reino de Dios. Número 1, la proclamación y la enseñanza. Por eso predicamos y enseñamos. Predicamos y enseñamos. No nos toca a nosotros convencer a la gente. No nos toca a nosotros. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que debe de hablarnos. Es el Espíritu Santo el que debe de convencernos y para tomar las decisiones. Es el Espíritu Santo. Número 2, segunda vía, segunda forma que Dios usa para proclamar el Evangelio. Los testimonios de los redimidos. El testimonio del que ha sido cambiado. El testimonio de aquel que ha sido levantado de la muerte, que ha sido levantado del pecado y de la muerte. Eso es importantísimo. Por eso usted ve, vamos a ver un versículo primero y luego le comento esto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 3. Busquen su Biblia, por favor, si trajo Biblia. Aleluya. Busque ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3. Otra vez, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan lo que está declarando es: miren, lo que nosotros les estamos anunciando es lo que nosotros hemos visto, hemos oído y hemos palpado. Es decir, hemos sido testigos de la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de otros. Juan, Pablo, Pedro no estaban contando lo que otros les habían contado. Contaban lo que habían experimentado en sus vidas. Y eso es lo que Dios usa como una forma de proclamar su evangelio. ¿Usted recuerda cuál fue la predicación del apóstol Pablo al principio cuando él empezó a predicar? ¿Sabe qué era lo que él decía? Iba yo de camino a Damasco, cuando de repente algo me botó a tierra y una luz resplandeció mi vida.
y me dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y sigue relatando. ¿Qué es lo que está contando Pablo? ¿Qué es lo que está cantando? Su experiencia, su testimonio, su conversión. Contaba cómo lo habían dejado ciego y cómo lo mandaron a la casa en Damasco, a la calle La Derecha, y cómo ahí había recibido la vista por un tal hermano llamado Ananías. Y Dios me habló y me dijo que me iba a usar para predicar el evangelio. Bueno, y contaba Pablo toda su historia. ¿Qué era lo que estaba contando? Su testimonio. ¿Tiene usted algún testimonio que contar? ¿Tiene usted algo que decir? Porque si usted tiene un testimonio, eso es lo que Dios quiere usar para que el reino de Dios se expanda. Una de las formas que Dios usa es el testimonio de los que hemos sido cambiados. Digo yo que ya fuimos cambiados, ¿va? Aleluya. Porque si no lo han cambiado, entonces ahí sí hay un problema. Quizás no ha habido un cambio, una conversión de vida. Pero los que se han convertido al evangelio y los han cambiado, no se pueden quedar callados de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el testimonio es importante, hermano. Usted no se puede quedar callado si tiene un testimonio. Tiene que hablarlo, tiene que decir como el apóstol Pablo: y yo andaba lejos del Señor, andaba haciendo lo malo, el pecado, pero el Señor me alcanzó, tuvo misericordia de mi vida. Alguien me dijo hace mucho tiempo que el evangelio no le gustaba. Ah, vaya, pues no es nada nuevo, le dije yo. Hay un montón de gente así. Pero ¿y por qué no le gusta? No me gusta porque en la iglesia, cuando voy a las iglesias, siempre encuentro gente diciendo que eran grandes pecadores. Pues eso es verdad. No, pero no me gusta porque me dicen siempre que voy a las iglesias, todos los que están ahí dicen que andaban caídos, que andaban pecando, que andaban haciendo lo malo, pero que Dios tuvo misericordia de ellos. Por eso no me gusta. Pero eso es lo que sucede en las iglesias. Esa es la gente que está en las iglesias. Los que han entendido que Dios tuvo misericordia de nuestra vida. Que andábamos, hermano, en otras cosas, andábamos caídos, andábamos mal, andábamos desviados de la verdad de Dios. Y Dios metió su mano, hermano, en la pudredumbre para sacarnos de ahí. Si uno no entiende eso, jamás va a convertirse al Señor. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que muchos no reciben el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque creen que están bien. No, pero si yo nunca he hecho nada malo, yo no ando haciendo nada malo, yo no he matado a nadie. Y que solo matar es pecar, pues. Robar es pecar. Mentir es pecar. Desear lo malo es pecar. Y todo, la paga de eso es la muerte. Todo. Ay, no, pero es que yo no maté a nadie, Señor, no me tires al infierno. La Biblia dice lo que es pecado. Y uno no puede cambiar eso. Dios ya lo dijo, ya lo estableció. La paga del pecado es la muerte. Se crea uno que no ha pecado, el pecado le cuenta de todos modos. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero aquellos que hemos entendido de dónde nos sacó Dios, que Dios ha tenido misericordia de nosotros,
no nos podemos quedar callados. Tenemos que testificar las grandezas de Dios sobre nuestras vidas, las maravillas de Dios sobre nosotros. El testimonio entonces es importante para la expansión del reino de Dios. Leemos un versículo más, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 32. Encontramos ahí un texto más que respalda la vida de testimonio que debemos dar. Hechos capítulo 5, versículo 32. Ahí estamos, hermano. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, ¿qué dice, hermano? A los que le obedecen. El Espíritu Santo es el respaldo de aquellos que son testigos de la obra de Dios. Por eso es que Pablo, cuando habla de su predicación, dice: yo no vine a predicarles con palabras humanas, yo vine a predicarles con el respaldo, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Mis palabras no son humanas, le quería decir el apóstol Pablo. Mis palabras son aquellas que vienen respaldadas por el Espíritu de Dios. En una vida que ha sido transformada, en una vida que ha sido cambiada, el Espíritu Santo es el respaldo de ellos. Es el respaldo. La familia que usted y yo tengamos que no es convertida, se van a convertir por el respaldo de Dios que está atrás de usted. No por sus palabras, no por sus palabras. De hecho, los que más cuestan convertir son la familia, hermano. Esos son los que más cuestan. ¿Sabe por qué cuestan más? Porque no le creen a uno, hermano. ¿Verdad que sí? Se convierte uno al evangelio y entonces les dice: mira, fíjate que me hice cristiano. ¿A poco? Le dicen los mexicanos. ¿A poco? Dice. Los salvadoreños le dirían: no, hombre, no, hombre. ¿Cómo dirían los hermanos de Guate? Sí, pues, dirían. No sé cómo dirían. Pero se ha dado cuenta que los que más le cuestan que a uno le crean es la propia familia. La familia no le cree a uno, hermano. Dicen: no, ¿vos estás yendo a la iglesia? No puede ser. Si yo te conozco, sos pícaro, sos terrible. ¿Será que te convertiste? Sí, hombre, mira, si de veras que Dios tuvo misericordia de mí. No le creen. Pero yo le voy a hacer una gran verdad, hermano. No se sienta mal. Si a Jesús tampoco le creían. Los hermanos de Jesús no le creían. Eso lo dice la Biblia. Dice la Biblia que los hermanos le decían: sube a las bodas y date a conocer, pues, si eres el Hijo de Dios, date a conocer. Y él les dijo, en una ocasión les dijo: no ha llegado mi tiempo todavía, por eso no subo. ¿A poco? No, eso no lo dijeron. Pero dice que sus hermanos no le creían al Señor. ¿Por qué cree que el Señor dijo aquella famosa frase célebre? El profeta, el hombre no es profeta en su propia tierra. ¿Ha oído usted esa frase? ¿Sabe por qué lo dijo? Porque los que habían visto cómo había crecido en Nazaret no le creían. Él creció en Nazaret, en su niñez. Creció ahí, pero los de Nazaret no le creían porque lo habían visto crecer. Y de ahí viene la frase: nadie es profeta en su propia tierra, porque no le quisieron creer.
Los que más cuesta convencer que nos hemos convertido en nuestra propia casa, nuestra propia familia. No nos creen, pero no importa. Usted siga dando testimonio. El testimonio de lo que Dios va haciendo en su vida será, hermano, diríamos, la prueba de que Dios ha obrado en usted. Y al final tendrán que decir, de veras que a este lo cambiaron. Si este era un gran malcriado, aleluya. Si este era un gran, pero de veras que lo han cambiado. El testimonio de cambio sirve como señal de que el evangelio de Jesucristo está avanzando en nuestra vida. Amén, hermanos. Número 3. Le dije que habían 3 formas que el Señor usa para que el reino de Dios se expanda. Número 1, dijimos la predicación y la enseñanza. Número 2, el testimonio de los que han cambiado. Un hombre dijo, yo ¿cómo sé que Dios existe? Deme una prueba de que Dios existe. Y él quería una señal, quería algo visible. Y algún predicador le dijo, era una iglesia grande, unas 1000 personas por ahí. Y le dijo, te invito el domingo a la iglesia. Te voy a dar la prueba de que Dios existe. Y por supuesto, aquellos que siempre llevan la contraria, dijo, pues voy a ir para que me dé la prueba. Fue, y aquel estaba buscando a ver cuándo baja Dios. A ver en qué momento baja Dios. Y entonces el pastor, ya ha encendido el culto, le dice, ¿ya viste la prueba de que Dios existe? Dice, no, pues yo no lo he visto. Mira estos que están aquí, 1000 personas. 1000 personas cambiadas. ¿Quieres más prueba de que Dios existe? Solo Dios puede cambiar al hombre. No hay nadie que pueda cambiar al ser humano. Solo Dios puede transformarlo. De tal manera que usted y yo somos una prueba evidente de que Dios es real. Porque íbamos directo a la muerte y Dios nos rescató de ahí. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Número 3. Bueno, la tercera forma que Dios usa para expandir su reino es las señales. Dios permite en ocasiones, permite señales para dar evidencia de su poder y de su misericordia. Quiero hacer énfasis en 2 cosas. 1, que las señales las hace Dios, no las hace el hombre. Porque cuando el hombre hace las señales, ese es show, ese es espectáculo, eso es mentira. Pero cuando las señales las hace Dios, esa es señal de su poder y de su misericordia. Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Y en ese texto encontramos señales del poder de Dios. Mateo 11, 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo señales, hacía milagros, hacía sanidades, hacía maravillas, como parte de señal de que el reino de Dios había descendido a la tierra. Luego quedaron los apóstoles, y los apóstoles también hacían milagros. Pero ojo con esto que voy a decir:
no hacían milagros a su antojo, hacían milagros los que Dios quería hacer en la tierra. Mucha gente se equivoca pensando de que el reino de Dios ya no está hoy, porque dice, hermano, pero yo no veo milagros. Es que Dios hace milagros cuando Él quiere, no cuando yo quiero. Dios hace señales cuando Él quiere, no cuando la gente lo pide. Cuando la gente lo pide, el Señor les dijo, por ejemplo, a los fariseos, les dijo, Señor, ¿y cuáles van a ser las señales que van a ver? ¿Ustedes buscan señales? Les dijo. Sí, queremos ver señales. Pues no van a tener señales. La que van a tener es la de Jonás, les dijo. ¿Y cuál es la de Jonás? Pues si no hizo ni una. Busque usted qué señal hizo Jonás. No hizo nada. Ni una sola. Pero se lo comió un pez. Y eso lo hizo él, pues. ¿Qué milagro hizo Jonás? Ninguno. Por eso Jesús les dice, no les voy a dar señal, solo la que hizo Jonás. En otras palabras, ninguno. Dios no hace señales porque la gente se lo pide. Alguien oí yo que dijo, ¿y por qué si Dios hace señales, por qué no se van los predicadores, se van a los hospitales a sanar a toda la gente? ¿Acaso hizo Jesús eso? Revise las escrituras. Y llegó Jesús al estanque de Betesda, donde dice que habían enfermos de todo tipo ahí. Habían mancos, habían ciegos, habían sordos, habían mudos, había de todo había ahí. ¿A cuántos sanó en el estanque de Betesda? Uno. Y a todos los demás, es que Él no hace señales porque la gente se lo pide. Él hace como Él quiere. ¿Por qué no? La gente no ve señales y espectáculos. Porque Él hace cuando Él lo quiere. Hay que revisar muy bien los shows a veces de sanidad, porque no todos son sanados. Ahora, yo sé que hay sanidades, eso lo sé. Yo sé que Dios hace milagros, sí, pero cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, dejemos bien sentado algo. ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Dios hace señales? Sí. Cuando Él quiere, donde Él quiere y a quien Él quiere. Él lo hace. Entró a una sinagoga y vio una mujer que estaba enferma. ¿Sería la única enferma que había ahí? No, ahí habían más. Pero a una sanó en la sinagoga. Y se enojaron los fariseos. Pero sanó a una nada más. Dios hace como Él quiere. Pero que sigue haciendo hoy, sí. Pero ¿cuál es lo más importante para Dios? ¿Sanar el cuerpo o sanar el alma? El alma. El alma es lo que Dios quiere sanar. ¿Por qué? Porque al sanar el alma, oiga esto, al sanar el alma, lo rescata de la muerte eterna. La enfermedad del cuerpo no va a impedir a nadie que entre al reino de los cielos. Oiga lo que estoy diciendo. La enfermedad del cuerpo no va a impedir a nadie que entre al reino de los cielos siempre y cuando tenga a Jesucristo en su corazón. Pero la enfermedad del alma es así. La enfermedad del alma que se llama pecado va a impedir que la gente entre al reino de los cielos. Por eso el Señor no vino solo a hacer sanidades. Él vino a sanar el alma por dentro. Esa es su prioridad. Yo vine, dijo Jesús, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido.
No dice yo vine a sanar a los enfermos. Yo vine a buscar y a salvar lo que está perdido. Pero es una señal de Dios, sí. Dios hizo milagros, Dios levantó muertos, Dios abrió los ojos de los ciegos, sí. Levantó al cojo y al paralítico, sí. ¿Dios lo puede hacer hoy? Sí. Por supuesto que lo puede hacer. Porque para el que cree todas las cosas son posibles. De tal manera entonces, hermano, que Dios utiliza, para cerrar quiero decir esto, Dios utiliza 3 vías o 3 formas para proclamar su reino. La predicación y la enseñanza, esas nunca deben de parar. Su testimonio nunca debe de parar. Hable de Dios, hermano, no se quede mudo. Diga lo que Dios ha hecho en su vida. Eso podría ser la puerta de salvación para alguien. Y Dios se encargará de seguir sanando al que Él quiere sanar. Seguirá haciendo maravillas donde Él quiera hacer maravillas. Seguirá haciendo milagros donde Él quiere hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Bueno, hagamos nuestra parte. Hablemos de aquel que nos rescató de la muerte para poder entrar a la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, de agradecidos deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Damos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Si usted recibió salvación por gracia, proclame de la salvación. Esa es la primera razón por la que debemos hablar del evangelio. Pero si esa no le es suficiente, le voy a dar una más. ¿Por qué necesita hablar de Dios? Porque si no habla aquí, allá tampoco no lo van a conocer. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Si usted no habla de Dios, no conoce de Dios, allá arriba tampoco lo van a conocer a usted. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si los hijos de Dios no confiesan a Dios en la tierra, tampoco Dios los va a conocer allá en el cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Lea las escrituras. Si no confesamos a Dios aquí, tampoco Él nos va a confesar allá. De repente queremos entrar o queríamos entrar y nunca quisimos hablar de Dios. Y entonces Él nos va a decir, yo tampoco te conozco. Si tú no me conociste y no hablaste de mí, tampoco yo te conozco. Hermano, ¿qué le parece esa razón? Quedémonos con el agradecido. Aleluya. Quedémonos con la razón de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, hermanos. ¿Quiere ponerse de pie? Yo ya terminé. ¿Qué vamos a hacer nosotros para seguir proclamando el evangelio? Pues lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Seguir predicando y enseñando. Seguir testificando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y entonces Dios se encargará de seguir sanando. Dios se encargará de seguir trayendo libertad, de seguir haciendo milagros. Pero hagamos nosotros nuestra parte. No dejemos de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, tocante al Dios de los cielos. Cierre sus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a que seamos gente que testifique de ti. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir, Señor, yo no quiero ser de los que se callan?
Yo no quiero ser de los que están callados. Quiero ser de los que hablan de ti. ¿Quiere venirse adelante conmigo? A decirle: Señor, enséñame a hablar tu palabra. Enséñame a testificar. Enséñame a proclamar tu bendita palabra, Señor. No te quedes callado nunca. Hablemos menos de nosotros y hablemos más de Dios. Hablemos menos de las cosas que no edifican y hablemos más de las cosas eternas. Hablemos más de las palabras de salvación y menos de nosotros mismos. Si vamos a hablar de nosotros mismos, hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque eso traerá salud y salvación a otros que no le conocen. Aleluya. Cierra tus ojos, hermanos. Si quieres levantar tus manos al cielo. Si usted y yo ya conocimos a Jesús, dile: Señor, gracias por salvarme. Gracias por tener misericordia de mí, Señor. Tu palabra me alcanzó. Tu misericordia me alcanzó, Señor. Ahora, Señor, yo no quiero quedarme sin decir nada de ti. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos a buscar de tu misericordia. Ayúdanos a ser diligentes en cuidar una salvación tan grande sobre nuestra vida. Aleluya.